Vamos a empezar este coloquio, que es lo que va a ser, ¿no?, una puesta en común de ideas, con una obviedad. Y esa obviedad, yo creo que todos los que trabajamos en este sector sabemos cuál es, y es que cada vez es más difícil encontrar talento joven STEM. Esto ha ido en aumento y ha sido cada vez más crítico a lo largo de los últimos años, y para los departamentos de recursos humanos de nuestro sector empieza a ser un verdadero problema captar a jóvenes especializados en el sector y bueno, con interés en trabajar en nuestras empresas. Esto que era imposible de imaginarse hace 10, 15 años, ahora realmente es un problema y un obstáculo no solo para encontrar ese talento y aplicarlo a puestos en concreto, sino para garantizar el relevo generacional en nuestras empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un placer y un orgullo contar con estos profesionales que tanto saben del tema. Y a mí me gustaría dirigirle la primera pregunta a Sara y preguntarle que por qué cree que esto se produce. Yo creo que evidentemente hay factores demográficos que lo explican y eso también es una obviedad, pero también es verdad que parece ser que las carreras STEM, la ingeniería no parece atraer a tantos jóvenes y que las empresas estamos teniendo verdaderas dificultades a la hora de captarles y no solo captarles, mantenerles, ¿no? Entonces, pues si quieres hablar un poco de tu experiencia, veniendo de dónde vienes. Muy bien, pues muchas gracias. Efectivamente, yo creo que es un problema y es un gran reto el que tenemos, ¿no? Y además es un problema que no es local, es global. La falta de talento en las disciplinas STEM no se circunscribe ni a España ni a Europa, es en el mundo el que se queda sin ingenieros. Había en los tiempos de Obama, ya en algún momento en uno de los discursos sobre el Estado de la Nación, dijo que el mundo se quedaba sin ingenieros y que eso era un problema porque ponía en riesgo el progreso, ¿no?, del mundo. A ver, yo creo que los datos que tenemos ahora mismo a nivel de España es que en los últimos años hemos perdido un 20 y tantos % de vocaciones en ingeniería, de hombres y mujeres. O sea, cada vez hay menos niños y niñas o jóvenes que quieren hacer ingeniería. Y luego, si ponemos el foco en el caso de las mujeres, pues el problema se agrava un poquito más. A eso le añadimos la gran demanda que hay de perfiles tecnológicos en las dos ponencias que acabo de ver. Todo lo que había, necesitamos perfiles STEM. Y además de eso, somos un bien escaso, cada vez hay menos, y entonces las compañías están en lo que yo he llamado en algún artículo que he escrito la guerra del talento. Es decir, os estáis robando el talento de unos a otros. Eso es así. De una manera tremenda, ¿no? Razones por las que esto pasa. Pues cuando empezamos a trabajar desde la Real Academia en el proyecto Mujer Ingeniería, yo ya venía de la Universidad Politécnica de Madrid, que nos dábamos cuenta que nos quedábamos sin clientes. Era un problema de business nuestro, porque hay una parte de los presupuestos de las universidades públicas que es la matrícula. Y entonces cada vez se matriculaban menos niños y niñas y nos preocupaba el tema. Y empezamos a estudiar un poco cuál es la razón. Yo creo que hay varias. Yo creo que la más grande, la más importante es que el problema está aguas arriba de la universidad. El problema es que a nuestros niños y niñas les explican muy mal las matemáticas o no se las explican. Y por tanto estamos frustrando vocaciones desde edades tremendamente tempranas. Estoy hablando de los 7, 8, 10 años. Esto es un problema que en España le tenemos, no es común a Europa, en otros países de Europa no es esa la razón. Y luego yo creo que a medida de que esto va avanzando, hemos pagado muy mal a los ingenieros y a las ingenieras en España, les pagamos mal y entonces prefieren hacer económicas o no sé qué otras cosas, ¿no? Y claro, el talento hay que pagarlo y sobre todo si el talento es escaso, ahora se está empezando a pagar un poco mejor. Y luego en el caso concreto de las mujeres, yo creo que el problema además es superpuesto sobre hay otra capa, que es que las mujeres necesitamos tener un propósito para hacer las cosas y no vemos el propósito social de la ingeniería. Yo lo acabo de ver en las dos ponencias estupendas que acabo de escuchar. Es decir, cómo somos capaces a través de la ingeniería de transformar el mundo a mejor, ¿no? Y esto yo creo que, en fin, tú le preguntas a una criatura, a un niño o niña de 8 o 10 años qué hacemos los ingenieros y la descripción es terrible. O sea, es terrible, quiero decir, lo que ellos perciben de lo que hacemos, ¿no? Y por tanto, este es un problema que además es un problema, como digo, global y es un problema de todos. Las administraciones públicas, las empresas
Y las universidades yo creo que deberíamos estar en la mano haciendo un poco esto. Esto es lo que hacemos un poco desde Mujer Ingeniería, poner un poco el valor de lo que nos está pasando. Y yo creo que estamos intentando, parece que estamos moviendo un poquito, muy poco a poco, pero estamos moviendo un poquito esto. Así que paciencia, porque yo creo que conseguiremos solucionar el problema, ¿no? Y que consigáis esos perfiles. A ver qué pasa con esa nueva generación. Sí. Pues un poco al hilo de lo que estabas diciendo, evidentemente es súper importante no solo para las empresas, para el sector privado, sino también para la posición estratégica de España y de Europa, ¿no? Evidentemente en unos tiempos como los que corren. A mí me gustaría, Raimon, desde tu experiencia internacional, que compartieras, ¿esto sucede en otros países de Europa a este nivel? ¿Está sucediendo por distintos motivos? ¿Tenemos escasez de vocaciones STEM? Sí, hay también escasez en otros países. Yo puedo hablar sobre todo de los Países Bajos, de donde soy, aunque resido en España desde hace mucho tiempo. Yo creo que la gran diferencia está en muchos países europeos, o por lo menos en los Países Bajos, Holanda. Hay una política migratoria distinta que aquí, porque ahí la gente altamente cualificada tiene mayor posibilidades de obtener residencia, hay un trato fiscal también para ellos, y entonces eso facilita no solamente a la gente de Europa, porque en Europa yo creo que tenemos todos el mismo problema, sino también de fuera de Europa, gente altamente cualificada de instalarse, por ejemplo, en Holanda, en los Países Bajos. Es decir, que se dan más facilidades. Más facilidades, tanto fiscales como de burocracia, etcétera, ¿no? Y los sueldos son más competitivos, normalmente. Sí, también es verdad que es un problema en España. Los gastos son más altos que aquí, pero aún así la diferencia proporcional gana más que aquí, esto está claro, sí. Desde luego el tema de la competitividad salarial sigue siendo un problema muy grande en España respecto a vocaciones STEM y bueno, nosotros cada vez lo estamos notando más. Y al hilo un poco de ese tema, una cosa que yo creo que tenemos que pensar las empresas es en fomentar la contratación de jóvenes que salen de FP, ¿no? Porque al final, claro, muchos ingenieros jóvenes llegan con grandes expectativas, pensando en que van a desarrollar un trabajo altamente sofisticado desde el día 1, y eso no sucede. Pero también es verdad que en las empresas, sobre todo pues la gente que lleva ya 10, 15 años y que tiene un puesto de management en las empresas, quiere ingenieros titulados. Y creo que lo que tenemos que plantearnos también es que tenemos que pescar en otras aguas. Tenemos que pensar que hay gente que está sobrecualificada para puestos que están desarrollando, se aburren y al final se van o desarrollan un trabajo mediocre. Y esto es lógico, ¿no? Javier, ¿qué piensas al respecto? Sí, sin duda, sin duda. Hombre, claro, esto de si realmente hace falta más o menos talento, pues yo creo que el análisis fácil es rápido, evidentemente. Pero creo que es un problema de tal complejidad que merece hacer un análisis relativamente profundo, ¿no? Entonces creo que hay que manejar una cifra que se hizo famosa hace del orden de 1 año y medio, que cuantificaba el número de ingenieros que el modelo productivo español iba a necesitar en los próximos 10 años. Esta fue una cifra que fue calculada por un proyecto en el que la Real Academia de Ingeniería estaba muy implicado, que es el Observatorio de la Ingeniería de España, que de alguna manera pretende hacer este ejercicio prospectivo de lo que significa la ingeniería en nuestro modelo productivo y de lo que va a significar, y sobre todo cuáles son las necesidades que vamos a tener para alcanzar esos objetivos. Objetivos que tengo que decir que han evolucionado. Pues yo creo que para muy bien, porque este concepto de la autonomía estratégica, entre paréntesis, claramente intensiva en talento, se ha puesto de moda en los últimos 12 meses. Entonces yo creo que si bien el observatorio planteó esta cifra de los 200.000 ingenieros, que harán falta en nuestro modelo productivo, creo que ahora tenemos que ir a más, evidentemente. Intentando hacer este análisis relativamente riguroso, pues yo creo que hay que poner la lupa, el foco tanto en el lado de la oferta como de la demanda. En el lado de la demanda, que quizás es lo más evidente, aquí en general pues yo creo que la práctica totalidad de las personas que nos acompañáis somos personas de empresa y de alguna manera somos demandantes de ese talento. Creo que solo somos relativamente conscientes de la importancia del talento para nuestro futuro. Y voy a ser quizá un poco drástico, pero es que me sale del corazón. El futuro será de las empresas que entiendan que son dependientes del talento.
Está claro que hablamos de empresas electrointensivas, pues yo creo que todas las empresas con expectativas de ser sostenibles tienen que ser talento intensivas. Es un aspecto que tiene que considerarse. Ojo con el cambio de paradigma que estoy planteando. No se trata de que el EBITDA es el rey, se trata de que realmente quien va a tener más influencia en el futuro de la empresa sois los directores, las directoras en este caso de recursos humanos. Es un aspecto fundamental. Es decir, no tiene que haber plan estratégico que se entienda de calidad, sino dedica un tanto por ciento relevante de sus propuestas a la captación de talento. Se han suscitado algunos temas que yo creo que también son, bueno, pues tristemente recurrentes en España, que no pagamos bien a los profesionales. Bueno, pues yo creo que al final eso de pagar bien o pagar mal, pues depende. Yo con mis 24 años, con mi diploma de ingeniero naval, estaba más que contento con un sueldo que ahora parecería absolutamente irrisorio. Al final, un sueldo es bueno o malo según con quién te compares y principalmente de acuerdo con el modelo de vida al que tú aspires. Este es un aspecto que yo creo que es muy relevante. No tengo que deciros que felizmente nuestros hijos viven mucho mejor que nosotros. Yo creo que ese es un elemento que les condiciona, que les condiciona y genera una ambición que yo creo que de alguna manera habría que perfilar. Entonces nos encontramos quizá con esas condiciones económicas que evidentemente hay que reevaluarlas. Reevaluarlas a partir de una propuesta de valor y de un posicionamiento en el mercado del sector en el que estamos hablando, que es la industria, evidentemente. La industria es la gran desconocida. La industria quizá es la más desconsiderada desde el punto de vista de la propuesta de valor que genera. Y no somos conscientes de que el futuro de Europa, el futuro del mundo, depende de una industria inteligente, de una industria gestionada con estrategia, de una industria dirigida por talento. Se plantean unas condiciones que, digamos, rodean las políticas de alto nivel, la fiscalidad, que yo creo que en España esto, amigos míos, ni está ni se le espera. Y no será porque no lo hayamos comentado. Entonces, es evidente que el talento hay que atraerlo. Y no se trata de estos 500 o 600.000 inmigrantes, que por supuesto que muy bienvenidos, que vamos a regularizar en los próximos años. Se trata de que hace falta unas etiquetas que son excepcionales, que de alguna manera distinguen una inmigración intensiva en talento de otra inmigración que será intensiva, humanamente impecable, por supuesto, pero intensiva en otros aspectos. Ese es un elemento que también es relevante. Las corporaciones tenéis que ser conscientes de que la decisión del joven talento no depende de una reputación de marca que para vosotros es fundamental y tenéis muy interiorizada. Bueno, aquí estamos en una mesa de Nippon Gases, una empresa con una historia impecable, tenéis muchas decenas de años con un compromiso con la industria que yo creo que os distingue. La industria y con mucho más. Hemos visto hace unos pocos minutos una exhibición de compromiso con el medio ambiente, como hemos compartido con vuestra actuación tan concluyente y tan necesaria en el Mar Menor, que todavía sigue con sus máses y sus menos. Y de alguna manera tenéis que variar el relato, tenéis que construir una narrativa que se convierta en atractiva para ese joven talento. La narrativa que es atractiva para cualquiera de nosotros no tiene por qué ser atractiva para el joven talento. Y de alguna manera tenemos que revisar conocer cuáles son las expectativas de este joven talento y de alguna manera adaptar la narrativa de captación de talento a sus expectativas. Esto es muy importante. Quizá después, durante el resto de la tarde, tengamos ocasión de profundizar en cuáles son las expectativas de los jóvenes. En el lado de la oferta, el talento joven de ahora es muy distinto al talento de los que tenemos más de 40 o más de 50 años, ¿no? En ese momento perseguíamos una independencia, el que más, el que menos de nosotros, estábamos muy hartos de estar en casa de nuestros padres. Entonces yo quería acabar la carrera, conseguir mi diploma y buscar esa independencia. Y construir una vida relativamente independiente. El marcharme a hacer las compras de Navidad a Nueva York, el pasar 2 semanas de mis vacaciones en Tailandia, para mí era colateral, porque tenía otras prioridades, evidentemente. Los jóvenes de ahora, yo creo que una gran parte de vosotros sois padres y madres, pues entenderéis que ellos no persiguen una independencia como persona, sino persiguen quizá mantener un nivel de vida como un escaparate tan bueno o tan malo como son las redes sociales, tema muy actual. Entonces, de alguna manera, creo que hace falta, identificar unas medidas contundentes y concluyentes, tanto en el lado de la oferta como de la demanda. Y un poco también en relación con lo que dices, que es una realidad, el cambio social que se ha producido
ha traído, bueno, yo llevo 20 años en la compañía y ha habido evidentemente una feminización en el mundo de la industria, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en esta empresa era un mundo sumamente masculino, donde no había cabida para las mujeres y poco a poco se empezaron a introducir medidas de diversidad y tal, que han tenido un impacto muy beneficioso en la industria. Pero hay una dificultad añadida, yo creo que en el mundo de la industria, ante esta feminización, que es que tenemos un mundo en el que hay turnos, en el que tenemos colectivos completamente diferentes, porque hay colectivos que están en planta y están trabajando, en nuestro caso, pues moviendo botellas, ¿no? Y luego hay un colectivo de oficinas. Y entonces todo esto mezclado con el afán y el noble afán de las empresas de feminizarse y dejar lugar a las mujeres, combinado con la regulación y la normativa en España y en Europa en general, lógicamente trae beneficios, pero también trae muchas dificultades. Y lo que es evidente es que ha habido un antes y un después que ha ido a feminizar o a flexibilizar todavía más esta cultura, que ha sido el antes y el después del COVID, ¿no, Sara? O sea, ha sido un antes y un después y los jóvenes de ahora, o sea, son completamente diferentes, yo creo que del 2020 a esta parte. No sé qué pensáis, Raimon y Sara, al respecto, ¿no? No sé, Raimon, ¿quieres decir qué piensas de el COVID? ¿Cómo les ha influido el COVID? Mucho, porque la generación Z estaba justo o bien terminando sus estudios o estaba ya empezando su primer trabajo y su contacto con el mundo laboral ha sido totalmente distinto que era para nosotros, ¿no? Porque para ellos no hacía falta un sitio físico, una oficina para ir, muchas veces hasta estaban contratados online y no ven a sus compañeros en persona hasta después de un tiempo después de COVID. Y ellos también han visto que quieren conciliar más bien la vida familiar con el trabajo, porque han visto también a sus padres en situaciones de estrés, porque se congelaban las contrataciones, los padres haciendo horas extras desde casa. Entonces es una situación, creo, que la nueva generación quiere evitar y tampoco tiene todavía el vínculo emocional o el compromiso con la empresa como lo tenemos nosotros. Pero no es porque sea una generación especial, se ha formado así, de esta forma natural, por las circunstancias que les ha tocado. Pero yo creo que si mezclamos las cosas positivas de nuestra generación y la generación de ellos, pues yo creo que se puede hacer maravillas. A ver, yo fíjate, creo, estando de acuerdo con lo que dices, yo creo que sí que es una generación un poco especial, porque la generación, la generación Z es pre-COVID y post-COVID, o sea, y hay dos generaciones Z, la Z.1 y la Z.2. Porque yo creo que sí que el COVID les ha a la gente que les cogió en determinadas edades, en esas edades donde son tan permeables, les han hecho ser de una manera diferente. Yo eso, como doy clase en la universidad, lo veo. O sea, yo he tenido, claro, por mí pasa la generación Z, desde el 93 más o menos hasta 2010, y la gente que tengo después del COVID tiene otras prioridades, otra forma de actuar completamente diferente y pertenecen a la misma generación. Por lo tanto, yo creo que sí que el COVID probablemente nos ha cambiado a todos, pero a ellos más porque simplemente son más esponjas, eran más permeables y les ha pasado esto. Y yo creo que es una generación, además, de la que tenemos que tener mucho interés. Yo, desde luego, estaría, si estuviera en tus zapatos, Rocío, estaría ocupada con este reto. ¿Por qué? Porque es una generación, yo creo que ahora hay como en el mundo, como 50 millones de personas en este momento la generación Z en el mundo trabajando. Pero dentro de poco, en el 2030, creo que van a ser el 30 y tantos % de los empleados de la fuerza productiva van a ser la generación Z. Y por tanto, con un valor enorme. Y es una generación que les gusta la flexibilidad, que quieren trabajar y vivir en el mismo estado. O sea, ellos valoran mucho esto. Esto lo dicen ellos, o sea, es que además lo notas de esta manera. Y no los podemos mirar de reojo. Es decir, o los integramos, los escuchamos y trabajamos con ellos, o si no, yo creo que va a haber empresas que si eso lo hacen bien, van a tener una capacidad, un punch muchísimo más grande que los que no tengan en cuenta la generación Z. Parece que los directores de recursos humanos en este momento tenéis un enorme reto con la generación Z. Respecto al, sí, absolutamente. Es obligado, sí. Y además en los post-COVID más todavía, ¿eh? Y hay cosas que Solo la forma en que haces una entrevista ha cambiado tantísimo en los últimos 5 años, imagino, porque sí.
las preguntas que recibes, aparte de que recibes muchas más preguntas ahora en una entrevista, en un proceso de selección que antes, las preguntas son directamente: ¿cuánto teletrabajo voy a tener? ¿Cuánta flexibilidad voy a tener? ¿Cuándo me voy a poder coger vacaciones? ¿Lo vamos a negociar o cuando yo quiera? Esas son preguntas recurrentes en los procesos de selección ahora. A ver, esto de que quieren ese equilibrio entre el trabajo y la vida, pues a mí es un planteamiento que siempre me ha costado entender. Porque el trabajo es vida. Compartiréis conmigo que bastantes, algunos de vuestros grandes amigos, han sido o fueron compañeros de trabajo. Entonces, esta barrera insalvable que parece que en esta generación Z está muy arraigada, de trabajo-vida, pues yo creo que tenemos que luchar contra ella. No porque sea frecuente, es correcto. Es un planteamiento que yo creo que tenemos que compartir todos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer este ejercicio de educación a esos jóvenes talentos. Amigo mío, amiga mía, que en el trabajo se vive, que vas a generar unas relaciones que van a ser para toda tu vida, que vas a madurar, que te vas a perfeccionar, no solo como profesional, sino también como persona, que vas a tener acceso a una cultura corporativa que te va a condicionar a ti en tu recorrido profesional. Yo creo que eso también hay que dejarlo muy clarito en las muchas entrevistas que tú tendrás, sin duda. Para mí, el COVID, pues evidentemente, generó un antes y un después. Creo que el matiz más importante tiene que ver con el efecto acelerador del proceso de digitalización en lo cotidiano. Y perdonadme por lo largo del concepto, de la expresión. Entonces, es evidente que, no sé, una semana antes de aquel mes de marzo del 2019-20, ¿cuándo fue? Del 2019 quizá, el COVID. 20, efectivamente. Nos confinaron en el 20. Éramos muy pocos los que habíamos hecho videoconferencias. Efectivamente, un tema pues casi de compromiso con Estados Unidos, pues conectados por videoconferencia. Claro, a partir de ese momento nos dimos cuenta que existía una vida alternativa. Ojo con el riesgo de entender que la vida alternativa es la única vida que existe. Entonces yo creo que el arte está en transmitir esa conciliación, y empleo el término con conocimiento, entre una vida presencial y una vida digitalizada. Otro de los estereotipos que se manejan es que esta generación Z son enormemente autónomos, son enormemente independientes. Son autónomos, son independientes quizá de un ecosistema humano en la corta distancia. Son muy dependientes de esto, evidentemente. Entonces, ojo con ese malentendimiento de que los jóvenes de ahora son más independientes. Son dependientes a su manera. Y ojo que esto puede conducir a ciertas inestabilidades, a ciertas, digamos, inmadureces, que yo creo que también son relevantes. Esta fuerza de trabajo que las empresas vamos a tener que considerar en los próximos años, centradas en la generación Z, afortunadamente las personas maduramos. Entonces, esos aspectos que quizá pueden condicionar esa relación talento-empresa, evidentemente se matizará. ¿Por qué? Porque la generación Z madurará, por supuesto. Yo creo que poco a poco entrará en un camino que, pues después de muchos miles de años trabajando en organizaciones, colaborando, persiguiendo objetivos en equipo, creo que entrarán, digamos, esos jóvenes a un entorno de apoyo a las grandes corporaciones, de, digamos, absorción de esa cultura corporativa que para mí es tan importante y que en ese momento pues yo creo que no son conscientes. Vuelvo al lado de la oferta. Fundamental que las grandes corporaciones salgáis al escaparate, que salgáis del armario, que contéis qué hacéis, pero sin ningún tipo de mundo ideal, sino con transparencia, con sinceridad. Y sobre todo que les ofrezcáis lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que busca un joven? Pues como todos nosotros siendo jóvenes, buscamos futuro. Buscamos un entorno en el que encontrarnos, en el que evolucionar como personas. Un plan de carrera, ¿no? Bueno, pues esto que los que tenemos 50 y muchos, pues será frecuente hace 30, 40 años, pues yo no sé si era tan frecuente, pero quizá es un aspecto que habría que cubrir con estos nuevos generación Z. Entonces, ojo que de alguna manera tenemos que presentar una oportunidad laboral envuelta en un papel de envolver que no conduzca a malos entendidos, que no digamos, incurras en falacias, pero sí que de alguna manera se convierta en una oferta seductora en el presente y en el futuro. Evidentemente ahí están los ingredientes de flexibilidad y de todo lo demás que estábamos comentando, pero también hay otra cosa. Yo estaba, por supuesto, conozco de sobra el proyecto del Mar Menor. Llevamos en la empresa varios años hablando de ello.
Pero me estaba preguntando ahora por qué no lo presentamos como algo estrella en nuestros proyectos de selección, por ejemplo. Es decir, que al final yo creo que las empresas en la industria a veces comunicamos mal porque en estos procesos de selección que vienen tantos jóvenes, a lo mejor no hacemos suficiente hincapié en nuestros proyectos de sostenibilidad y a lo mejor no les damos suficiente colorido. A lo mejor en comunicación exterior esto se está haciendo, pero deberíamos importar esta imagen de sostenibilidad, de verde, de empresa moderna, digital, a los procesos de selección, ¿no? Que en ocasiones se hace más hincapié, ¿no crees?, quizá en la flexibilidad, en los beneficios añadidos aparte del convenio y tal, pero deberíamos hacer quizá más hincapié en esta comunicación a la gente que aspira a entrar en nuestra empresa o podría, ¿no? Yo estoy de acuerdo completamente en esto. Además hay que encontrar los canales para comunicar. Fíjate, yo creo que esta generación, la que queréis emplear ahora, esta generación que va a llegar ahora, se está incorporando al mercado laboral, ha habido un cambio sociológico tan grande que yo creo que tienen poco que ver con nosotros. Y hay algunos, y discrepo un poco con algunas cosas de las que ha dicho Javier, ya lo hemos hablado más de una vez, en el sentido de que hay muchos jóvenes de la generación Z que ya son maduros y tienen las cosas muy claras. Y ellos por vivir entienden que no solo es trabajar y quieren otro tipo de actividades. Es decir, tener su tiempo libre, tener su ocio, o hacer con su tiempo ser dueños de su tiempo. Y empiezan a hablar de salarios emocionales. No les importa solo el salario de cash, sino que quieren salarios, esa calidad de vida que tienen. Entonces, a estos jóvenes otra cosa que les preocupa mucho es el medio ambiente, es la sostenibilidad. Cosa que yo ahora voy por las escuelas de ingeniería de la universidad y no veo un papel en el suelo. Está todo perfectamente reciclado. Esto ha sido algo, es un compromiso que sale espontáneamente de ellos, ¿no? Entonces, el que las empresas contéis lo que hacéis desde ese punto de vista y lo contéis bien y además por los canales que ellos utilizan. Si yo a mis estudiantes, que tengo un montón, les mando un correo electrónico, no los leen nada, más, salvo que les diga, te voy a poner un 0, entonces a lo mejor sí lo leen, así de reojo. Pero si no, los canales que utilizan son absolutamente diferentes y por tanto tenéis que encontrar el mensaje y el canal. Y además, y el comunicador, o sea, ellos les llega mucho más esto que habéis contado, lo que estáis haciendo en el más menor, si eso lo contáis, habría no sé cuántas mujeres ingenieras que querrían estar ahí. Donde se están yendo los ingenieros ahora, sobre todo las chicas, es a la industria verde, pero van como locas. Entonces les dices, oye, ¿tú te has planteado qué consumo energético tiene la fabricación de un panel solar? No, pero sé que me está produciendo una energía que es verde. O sea, quiero decir que ese mensaje le tenéis que llevar de forma muy nítida. Y además no se creen casi nada. Es decir, no vale solo con poner en ese stand precioso que tenéis sostenibilidad, no sé qué. Ellos indagan, ellos ven lo que realmente estáis haciendo desde ese punto de vista. Y no se creen absolutamente nada. Y no sé si están bien informados, quiero decir, porque claro, sus fuentes de información también, bajo mi punto de vista, son bastante cuestionables. Yo decía hoy que mientras estoy dando clase estoy segura que un porcentaje no pequeño de mis estudiantes están conectados a una red contrastando lo que digo, lo que les digo. ¿Y por qué sé esto? Porque a veces me hacen preguntas que tienen que ver con lo que estoy explicando, pero de forma colateral. Es decir, están absolutamente conectados. Y por tanto tenéis que encontrar esos canales donde ellos beben para dar vuestro mensaje. Si ahora mismo voy a hacer la prueba, el martes tengo clase. ¿Qué opinan? Mis estudiantes de la industria dirán que es contaminante, sucia y algunas cosas peores. Esto es lo que te dirán de entrada. ¿Cuáles son sus fuentes de información? No sé, pero desde luego tenéis que entrar donde ellos beben en esas fuentes y poner vuestros mensajes de forma nítida. Eso es muy interesante lo que dices, porque nosotros tenemos una actividad bastante importante en LinkedIn y bueno, pues... pero eso el LinkedIn no lo tienen las criaturas. Una imagen de sostenibilidad, quiero creer, pero eso que dices de los canales me interesa muchísimo. ¿A qué canales exactamente te puedes estar refiriendo? O sea, si yo tuviera que dar un mensaje ahora mismo de esto, me buscaría una influencer que estuviera todo el día con no sé cuántos seguidores, poniendo en marcha lo que tenéis que contar. Cada vez que queréis llegar a ellos, o sea, hay influencers que ganan 10 millones de dólares americanas. O sea, estos son los sueldos de una influencer, es increíble. O sea, que decir, esta señora o señor está ganando esto y estos señores que nos están devolviendo un agua estupendo, no creo que lleguen a eso, no lo sé, a lo mejor me equivoco, no sé si ganan ustedes 10 millones de euros al año. Pero quiero decir que esto es...
ahí es donde está, es decir, hay que buscar sus canales y sobre todo hay que escucharles. Porque yo esto se lo pregunto, evidentemente, y digo, ¿cómo hacéis? Pues no, tenemos un grupo de WhatsApp o tenemos un grupo de no sé qué, entonces yo me cuelo en su grupo de WhatsApp, claro, si quiero que me escuchen. Y por tanto yo creo que escucharles es muy importante. Pero eso, plantearos de que tengáis a un comunicador que sea influencer de la juventud sería absolutamente Es muy interesante importante. lo que dices de los canales, ¿no? Porque, Sí. Pero canales para Bueno, atraer talento, ¿no? eso es, y no, en TikTok, no para no sé qué, clientes, claro, sino eso es. para atraer el talento de los jóvenes y el interés de los jóvenes. Exacto, Claro. nos vamos a las redes profesionales, LinkedIn, estamos en LinkedIn, pero en LinkedIn estoy yo, que soy su abuela casi. Entonces, claro, ellos no utilizan eso de esta manera. Ajá. Tenéis que ir un poquito más a esos canales más, Ajá. creo yo, creo yo. Sí. Y bueno, otro temazo, ¿no? El tema de la digitalización y la inteligencia artificial. En la empresa la estamos usando mucho, la estamos empezando a usar mucho. Yo, curiosamente, con el miedo que me daba, me parece que incluso ayuda más a la gente senior que a la gente joven, la inteligencia artificial, porque te puedes apoyar mucho desde los conocimientos que ya tienen. Pero, ¿qué impacto creéis que va a tener desde vuestra posición el tema de la digitalización, de la inteligencia artificial, en la selección, la retención de los jóvenes y en cómo van a desarrollar su trabajo dentro de la empresa? ¿Y si nos va a echar a todos los viejos? No, al contrario. En mi opinión, algunos dirán, eso quisiéramos, ¿verdad? Pues no, me temo que no. El planteamiento es, en mi visión, el valor que genera la inteligencia artificial por sí sola es muy limitado, no es bien ninguno. Entonces, lo que sí que genera valor es esa combinación entre la inteligencia artificial y el talento, un talento maduro, un talento formado. Ese es el binomio perfecto. Entonces, quien sospeche que la IA que tenemos en este momento, esencialmente IA generativa, pues va a reemplazar al talento que perseguís, pues yo creo que está muy equivocado. Cifras muy generales. En este momento hay del orden de 1.000 millones de personas que estamos empleando inteligencia artificial. Dentro de 5 años habrá, es una estimación pesimista, habrá 5.000 millones de personas. Entonces, es una cifra que es muy redonda y es fácil de recordar, pero claro, si lo contrasto con que el número de personas que van a tener acceso a agua potable está muy por debajo, el número de personas que tienen acceso a energía, a electricidad, está muy por debajo, pues resulta particularmente llamativo. Entonces, pues yo creo que la inteligencia artificial hay que entenderlo como palanca, sin olvidar que el valor real generado resulta de la combinación entre la inteligencia artificial y el talento humano. Hay un y además, hay un paso mañana. Entonces ahora estamos todos encantados con nuestro Copilot, con nuestro Gemini, con nuestro ChatGPT. Claro, en esa puerta hay otra inteligencia artificial que nos va a ofrecer otras capacidades nuevas, que es la de actuar con independencia de la persona que hace el prompt. Esto que ahora se va por llamar inteligencia artificial agéntica, ¿no? Agentes de inteligencia artificial. Entonces, ojo con esta realidad. Hay estimaciones de que de aquí a 2 años, en el 2028, del orden del 15% de las decisiones que nosotros tomaremos no serán tomadas por nosotros, con nuestra conciencia como ser humano, sino será tomada por una inteligencia artificial que, insisto, está entrando por esa puerta. Entonces, esto va a cambiar, evidentemente, una vez más, el paradigma de relación corporativa y, por supuesto, relaciones personales. O sea, no solo en el trabajo, sino en otros entornos. Otro dato que también puede ser interesante y sorprendente. Claro, hubo una época, cuando Google nace, consultábamos en Google y nos quedábamos impresionados porque de alguna manera pues, el cliente principal de Google éramos nosotros, los usuarios que buscábamos cierta información. Bien, el porcentaje también es impactante. Del orden de la tercera parte, un 33%, de los contenidos que se suben a Internet no van dirigidos a usuarios como cualquiera de nosotros, sino van dirigidos a agentes de inteligencia artificial. Esta nueva IA que ha superado de alguna manera la generativa que se llama agéntica. Entonces, ojo con eso porque de alguna manera pues, va a condicionar nuestras vidas. Como mensaje muy claro, la inteligencia artificial no se debe entender como un y además que redondea la propuesta de valor de una corporación.
hay que entenderlo como un elemento fundamental para consolidar esa propuesta de valor. Es decir, la empresa que no tenga interiorizada en sus procesos la inteligencia artificial está condenada al fracaso. Es un tema muy importante. Y, por supuesto, en ese escaparate tan importante que apunta Sara, pues hay que presumir de ello. Una empresa que no está digitalizada, que no tenga un propósito a través de la digitalización, es sexy, cero para el joven talento. Eso es muy importante. Tu experiencia, Raimon, en todos tus años de experiencia de recruitment, respecto a las preguntas que hacen los jóvenes a la hora de elegir una empresa u otra. Sí, ha cambiado ¿Tienen que mucho. ver Ha cambiado mucho esto porque... que acabamos de hablar? ¿O? Sí, sí. Estoy con Sara, que se están investigando mucho sobre la empresa y sobre todo la parte sostenible, verde. También buscan un goal, ¿cómo se dice? Un reto en la vida y en la empresa. O sea, no van de 9 a 5 o de 9 a 6 a trabajar, a hacer una tarea, sino quieren aportar algo a la sociedad. Ellos quieren sentirse útil y por eso buscan empresas que realmente aporten también esta visión y no solamente que tengan pues, palabras bonitas en su página web o en el informe anual, sino que realmente respiran, digamos, pues esa parte, lo que es cada día más importante para los jóvenes, que sea auténtico, eso es lo importante. Entonces, aunque sea poco, pero lo que se ofrece desde una compañía que sea auténtico, porque eso es lo que están buscando cada día más los jóvenes. En la empresa industrial ha sido típico en España que la gente se quedara muchos años, ¿no? Como es el caso de la nuestra. Son empresas que pues entrabas de joven y seguías siendo parte de la misma empresa toda la vida. Tu abuelo incluso había trabajado ahí, era también típico que hubiera cierto nepotismo porque eran puestos muchas veces que pasaban de padres a hijos, ¿no? Y eso, esa falta de rotación o esa permanencia de la gente en la misma empresa, para la gente joven es ciertamente un problema. O sea, ¿cuál es vuestra sugerencia para capear con ese problema? Para decir, bueno, pues aunque no pueda ser director general de aquí a 10 años, ¿cómo podemos hacer para que, bueno, no puede ser evidentemente porque la gente se va poco, ¿no? Entonces esos puestos no quedan libres. ¿Qué podemos hacer las empresas industriales de sectores como el nuestro para retener el talento, para que los jóvenes sigan motivados en su puesto de trabajo? Porque, claro, cuando tienes 25, 26, 27 años, no puedes pensar en esperar hasta los 45 para dar un gran salto profesional. Pero muchas veces, por desgracia, nos encontramos las empresas industriales con ese problema, que la gente se queda muchos años y, por lo tanto, no se quedan puestos libres. ¿Tenéis alguna sugerencia para motivar dentro de la empresa? Yo creo que si tuviéramos esa sugerencia nos haríamos ricos como los influencers, me da la impresión. A ver, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que efectivamente las nuevas generaciones no tienen ninguna sensación de pertenencia, pero en ningún caso, ¿eh? O sea, quiero decir, ni en las instituciones ni nada. Ellos se mueven con absoluta libertad y además creen que es bueno para ellos hacerlo. O sea, ellos consideran que estar en el mismo sitio durante mucho tiempo, y esto lo hablo a veces con ellos, con las personas, sobre todo las mujeres que trabajamos, les empobrece. Quieren conocer otros horizontes, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que algunos de los trucos para retener ese talento una vez que se capta es que ellos estén cómodos. ¿Y cómo están cómodos? Con esos salarios emocionales que ellos decían. Ellos, por ejemplo, valoran mucho el seguir formándose. El que la empresa les siga dando formación y se preocupe porque ellos se reinventen. Claro, nosotros ahora, yo no me doy cuenta, esto va la tecnología va a tal velocidad que quedarse obsoleto es la cosa más fácil del mundo. O sea, te quedas obsoleto entre la mañana y la noche, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, sé que ellos lo valoran mucho, aparte de las conciliaciones y esto que decías. Claro, el sector industrial tenéis, para mí, un problema añadido y es que la presencialidad en algunos de los procesos es imprescindible. En algunos de los procesos. Yo creo que esa automatización sí que va a quitar mucha presencialidad, yo creo. O sea, que decir que la transformación de los procesos de trabajo va a ser importantísimo. Creo que Davos este año, no estoy diciendo las cifras de memoria, pero decía que todo ese proceso de digitalización y todas esas tareas que van a poder ser hechas por máquinas, y en la industria yo creo que hay bastante, sobre todo en los procesos, pues seguramente el Centro de Investigación de Hernani no, ese no, pero habrá otros que sí.
me parece que las cifras que decía Davos, que había 170 millones de nuevos empleos que se iban a generar, se van a perder 90 de todos esos, por lo tanto el saldo neto es positivo, o sea, quiere decir que se van a generar estas cosas. Entonces, ¿cómo retener ese talento? Yo creo que para que ese talento se quede en las empresas, yo creo que tiene que sentirse cómodo y ver esas perspectivas que antes decía Javier. Es decir, tiene que ver, claro, si una criatura de 30 años ahora a la velocidad a la que están acostumbrados a vivir, para nosotros 5 años antes era un periodo razonable, ahora para ellos 5 años es la eternidad. Claro. Entonces, han cambiado mucho, es todo relativo. Entonces, si tú no les ofreces unas perspectivas laborales lo suficientemente atractivas para ellos en un periodo de tiempo mucho más corto que el que teníamos nosotros, las probabilidades de que se vayan son altísimas. Y, por tanto, esto también yo creo que es otro de los trucos que debéis tener en consideración. Creo también la atención personalizada, porque los jóvenes quieren ser escuchados. Entonces tiene que ser un plan a medida. Tú puedes decir, bueno, tenemos X en presupuesto para educación, por ejemplo, pero una persona es más importante poder conciliarse con su familia a las 5 de la tarde en casa. Otro prefiere un aumento de sueldo. Otro quiere esta formación. Pero tenerlo generalizado, el joven de hoy en día quiere algo personalizado, juntos con recursos humanos, tener este plan y ver cuál es la opción mejor para él o para ella. Muy interesante. Muy interesante. Como se decía hace algún tiempo, el cambio es lo único permanente. Entonces, está claro que hay una orientación pues, evidente en retener ese talento. ¿Por qué? Porque se ha hecho una inversión formándole. Pero tenéis que asumir, las empresas tienen que asumir que el talento se marchará. Entonces creo que hay una medida pues, evidente que es, digamos, reducir, controlar el impacto que genera esa fuga de talento y convertir quizá esa amenaza en una oportunidad. Es decir, es evidente que si nuestra empresa sufre de esas fugas de talento, habrá otras empresas que también perderán talento. Y ahí encontráis oportunidades para captar este nuevo talento con puntos de vista distintos, con conocimientos complementarios, que facilite esa diversidad. Hay una reflexión pero que es muy fácil. ¿Esas empresas de abuelos, padres, hijos sobrevivirían hoy? Pues sí o quizá no. Entonces creo que la empresa de futuro tiene que ser intensiva en talento, pero tiene que ser esencialmente diversa. Otro matiz que también hay que considerar es esto de la importancia del talento joven. No nos engañemos, lo que perseguimos es el talento diverso. Joven, intermedio y el talento, ¿cómo se llama ahora? ¿Plata o algo similar? Silver, lo decimos en inglés. Que queda mucho mejor, eso es. El éxito, esos ejercicios de innovación, enhorabuena por plantear vuestro compromiso con el I+D como servicios de I+D. El I+D, por supuesto que es inversión, es también servicio. Y esos servicios de I+D que vosotros, Joaquín y Juan, habéis planteado, pues evidentemente se enriquecen cuando hay esa diversidad. Entonces, entender esa fuga de talento como una realidad que habrá que mitigar y, sobre todo, como una oportunidad para captar talento complementario al que ya está en vuestras filas. Otro tema que a mí me parece muy, muy importante, ¿no? Es cómo hemos evolucionado en la industria, o cómo deberíamos haber evolucionado desde una cultura autoritaria hacia una cultura muchísimo más flexible, muchísimo más dinámica y muchísimo más exciting, ¿no? para la gente joven. Pero sigue siendo una realidad que en el mundo de la industria hay organizaciones que tienden al autoritarismo. Entiendo que esto es una realidad, ¿no? Lo veréis en otras empresas también. No en la nuestra, pero sí que es verdad que hemos evolucionado desde un modelo mucho más jerárquico, mucho más autoritario, hacia un modelo, quiero creer, más participativo y más humanista, ¿no? Pero ¿veis que esto sigue siendo un tema en el mundo de la industria? El exceso de jerarquía, el exceso de autoritarismo, la falta de participación del talento joven, sobre todo en... A ver, y bajo mi punto de vista, sí, ese modelo que acabas de describir al joven talento le horrorizaría. Pero al senior también. O sea, yo creo que nosotros mismos hemos evolucionado. Yo creo que sí. Yo creo nosotros mismos. O sea, yo lo digo por mí. O sea, que las formas de liderazgo que yo pude tener en un momento de mi vida han cambiado mucho. Nos hemos ido adaptando. Entonces, yo creo que eso que acabas de describir, yo creo que les espantaría a los jóvenes. Ese liderazgo, ese autoritarismo. Ellos utilizan mucho la palabra co-crear.
Ellos quieren formar parte, que se les escuche. Cuando les metes en un proyecto, desde el minuto 1, quieren que se les escuche desde ese minuto 1 y que sus ideas sean tenidas en cuenta. Quieren sentirse partícipes, es decir, no admiten el de decir esto se hace así porque lo digo yo, que bueno, a mí algunos de mis jefes me lo dijeron, porque esto es así cuando cuestionabas porque lo digo yo. Esta frase ya no aplica. Entonces, yo creo que eso es importantísimo, que cuando tengas esas entrevistas, Rocío, les digas esa cultura de la empresa. Yo creo que eso forma parte del ADN de las empresas, la forma con las que os relacionáis con las personas que intentáis captar. Yo pienso como Explícaselo bien, ¿eh? Pienso como Sara que es un planteamiento no de industria, sino de mal liderazgo. Sí, Entonces, pero es más común, yo creo, que en la industria. Sí, posiblemente sí. Que en otros sectores, ¿no? Claro, eso de que el liderazgo se ejerce y no se impone, pues yo creo que en la industria es particularmente relevante, ¿no? Entonces yo creo que estos entornos de colaboración, compartir, digamos, esas condiciones de contorno, esos procedimientos que son exigentes, que son estrictos, que están controlados por el tiempo y por la calidad de la industria, pues yo creo que hay que explicarlos, y no el porque yo lo digo, sino porque, vamos a ver, esta maquinaria compleja, ese sistema relativamente complicado que es una industria, requiere principalmente nuestro compromiso, nuestro talento, nuestro compromiso personal y nuestro rigor profesional. Eso es lo que hay que transmitir y estoy convencido que pues esto convencerá a los jóvenes. Las cosas transparentes, las cosas bien explicadas, razonadas, ¿no? Entonces, esto del orden y mando que me transmitía Sara, esto se ha acabado, eso es del siglo XX, ya no estamos en el siglo XX. De todas maneras, quiero decir algo más. El que hayáis montado esta mesa en el Congreso Nacional de Industria, ya me parece a mí que dice mucho de Nippon. De verdad, o sea, me ha parecido que es una iniciativa que os preocupa. Yo creo que uno de los factores productivos más importantes de los más activos sociales, que es el talento. Entonces, que estéis preocupados con eso, me gustaría que la gente, no sé, os viera que os preocupáis por estas cosas, ¿eh? No sé si hay aquí muchas empresas y muy gordas, ¿eh? En el Congreso. No sé si hay otras cosas similares. Yo lo que he visto en el programa no... Yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo en Nippon en los últimos años para transformar nuestra cultura en algo mejor. Sí. Es una cuestión cultural, sí, señor. Y yo creo que en cierta medida, pues, bueno, no soy yo la que lo tengo que decir, evidentemente, pero yo creo que sí que es verdad, y hay algo que creo que hemos hecho bien, y es que no, o sea, hemos abrazado valores de diversidad, de flexibilidad, hemos sido capaces de meterlos en el engranaje de una empresa que ha sido muy tradicional y que además tiene la dificultad de tener sectores muy diferentes, como es el sector medicinal, con muchos asistenciales, el sector puramente industrial, con gente que trabaja en planta y gente que trabaja en oficinas y en otras áreas de la compañía. Lo hemos hecho funcionar, pero yo creo que sobre todo lo que hemos hecho posible es hacer una cultura que la gente se cree. Porque hemos hablado antes del greenwashing, hay muchas empresas que enuncian muchos principios, que hacen pinkwashing, y yo creo que hemos demostrado que esto es una cultura de verdad en nuestra compañía, ¿no? Y que creemos realmente en estos valores de diversidad, de integración, de flexibilidad. Y yo creo que eso también es un poco sin duda, el motor de la regeneración de la cultura éxito, corporativa, ¿no? Es un ejercicio, son los deberes muy puertas adentro de la corporación. Hay un segundo capítulo que tiene que ver con facilitar esa permeabilidad de esa nueva cultura corporativa al resto del mundo, a través de esos canales con los interlocutores que estoy de acuerdo con Sara, evidentemente, ¿no? Entonces, hay que estar convencidos de nuestra cultura corporativa y, sobre todo, contarla a través de los canales adecuados. Eso es fundamental, en mi opinión. Bueno, pues si me queréis dar algún consejo más, yo estoy aquí empapándome de todo lo que me estáis diciendo. Y... Una cosa, ser transparente, como dije antes, porque yo recuerdo que tenía un cliente español en la industria muy grande y buscaban para Holanda un director general. Entonces yo quería hablar con el CEO aquí en España y me costó mucho porque no me daban acceso a él, pero para mí es primordial saber la empresa de cultura, etcétera, ¿no? Entonces al final pude hablar 10 minutos con él y se fue, y yo le pregunté a la directora de Recursos Humanos, quizás demasiado honesto todavía y transparente, le pregunté, pero el CEO es muy autoritario, ¿no? Y muy de micromanagement. Que no, ¿qué dices? Que no, casi se enfadó conmigo. Entonces, bueno, yo busqué
una persona que encajaba en esta empresa, pero duró medio año porque efectivamente el CEO era de micromanagement, tiene muy al territorio, que no pasa nada, pero si yo lo hubiera sabido, lo transmito al candidato que estoy buscando. Normalmente ese perfil de profesional no se da cuenta de que lo es, ¿no? Bueno, yo cuando entré yo lo sabía, lo único que quería que me lo confirmaran, pero eso se respira ya nada más entrar por la puerta. Pero entonces lo que quiero decir con esto es que mejor ser transparente, decir que estamos en un proceso de cambios. No hemos llegado donde queremos estar de aquí a un año, medio año, 3 años, 4 años, pero estamos haciendo el esfuerzo, pero estamos aquí. Con el riesgo a lo mejor de perder un candidato porque quiere que estéis allí en vez de aquí, pero a lo mejor que vuelvan 3 años en vez de que se vaya después de medio año después de ser contratado. Sí, sin duda hay que creer en lo que dices y hay que ser transparente y creíble, porque como tengas un mensaje falso y luego veas que el liderazgo es completamente contrario a lo que predicas en tu página web y en tus principios interiores y en tu código de conducta, pues lógicamente eso no funciona, ¿no? Yo por decirte algo más, yo creo que debéis contar, me parece que había 3 o 4, ahí, he visto en vuestro stand, y estaban los gases para soldadura, y ese es el único que no debéis contar mucho, por tal como lo percibe la gente. El resto, totalmente vendible. En la medicina, en la alimentación. Es decir, hacéis cosas que los jóvenes comprarían con una facilidad extraordinaria. Encontrad los canales para que os escuchen. Yo creo que antes de que lleguen a... O sea, antes de que... En la propia universidad, que sepan quién sois y lo que hacéis. Yo creo que ahí sí que tenéis que colaros en esas... contando lo que hacéis. ¿Invitáis a dar una charla? Bueno, yo en la parte que pueda hacerlo, contáis conmigo, lo sabéis que desde hace mucho tiempo, pero ya te digo que yo he visto eso, digo, bueno, esto nuestros jóvenes con los que yo estoy cada día lo comprarían todo, absolutamente, y sobre todo las mujeres. O sea, no se pueden imaginar las mujeres, mis estudiantes, a las que estoy dando clase, que son pocas, desgraciadamente, no se imaginan lo que hacen hipongases. La industria tiene que salir del armario. Sí, sí, Estoy totalmente de acuerdo. Sí, totalmente. Yo apoyo esa frase, hay que salir del armario. Sí. Ese planteamiento. Eventos como este facilitan ese salir del armario. Ganemos seguridad. Personas que hemos crecido en ese entorno industrial tenemos que contarlo sin complejos. Respondemos a un propósito. Respetamos el medio ambiente. Nos apasiona trabajar en equipo. El ser humano es lo más importante. Entonces creo que esos son los mensajes que tenemos que transmitir y la industria es el vehículo. Sí. Bueno, pues yo creo que hemos tocado todos los temas que queríamos tocar. A mí me ha parecido súper interesante. He aprendido mucho. Y bueno, pues no sé si alguien quiere participar con algún comentario o alguna pregunta. Es que no estoy escuchando nada. Va el micro. Yo tengo un pequeño comentario. Me ha encantado la exposición, pero en ningún momento se ha planteado qué se hace transmitiendo valores en una sociedad que los está perdiendo. Entonces, si la máxima corporación internacional, que es la Iglesia, que persigue el bien divino, se queda sin obreros, igual es que los valores no importan tanto o no encajan en este modelo de sociedad. Y si la administración pública, que es lo menos sexy y lo más autoritario que hay en muchas partes, no tiene problema con el recruitment, no sé quién tiene la solución. Igual, parte de la inestabilidad podría venir de los algoritmos de Tinder. Si no mantienes ni fidelidad en la pareja, tampoco en la empresa. Ahí lo dejo. Bueno, no sé, yo ¿Alguien se atreve? Yo no estoy muy de acuerdo con que no haya valores en la sociedad. Yo, al menos en la parte que yo conozco, a lo mejor es verdad que conozco, es muy sesgado, yo creo que los valores sí que existen. Existe el valor de la solidaridad, existe el valor del compromiso, yo creo que sí que existen valores. Otra cosa es que, bueno, en otros sectores, otra serie de personas que toman decisiones por nosotros nos hagan dudar de que tengan valores, ¿vale? Esto es otro rollo. Pero yo creo que la sociedad, que estamos aquí, yo creo que sí tiene valores y, por tanto,
me parece que tenemos que seguir transmitiéndoselo. Y además yo creo que las nuevas generaciones los tienen más. Yo hablo por mí, yo me comparo con mis hijos y tienen más valores de estos más solidarios que los que tenía yo. Lo hablo con absoluta franqueza. Yo, si me permites contestar a tu pregunta, te tengo que decir que estoy de acuerdo con Sara. Yo creo que en la sociedad sí que hay valores, si bien estamos viviendo un momento de pérdida de valores y de vértigo ético en el que te doy la razón. Sin embargo, yo creo que la empresa privada, y no me refiero evidentemente a Google, ¿no?, pero me refiero a la industria en España, a la empresa privada, yo creo que ha visto una mejora en sus valores en general. Porque si bien una empresa mercantil, por su propia definición, es una entidad con ánimo de lucro y está evidentemente para ganar dinero, yo, por mi experiencia, en las últimas 2 décadas he visto un esfuerzo importante de la empresa privada, por lo menos en el sector de la industria, hacia realmente predicar en la práctica, quiero decir, poner en práctica esos valores éticos. Y es verdad que pues, se han puesto en marcha muchos proyectos de diversidad, de ética, que como has dicho antes, pudieran parecer fake o impostados, ¿no? Pero realmente no es así. O sea, realmente a través de la empresa privada se han puesto en valor muchos conceptos como la diversidad, como la integración de las mujeres en el trabajo, cosa que la Administración ha hecho en mucha menor medida desde mi punto de vista. Y aunque muchas veces esos valores en la empresa privada estén en contraste con el ánimo de lucro, que es el fin de una empresa, yo creo que sí que se ha hecho un enorme esfuerzo en la empresa privada por poner en práctica esos valores y esa ética. ¿Que no es suficiente? Bueno, quizá no es suficiente, pero yo creo que se ha progresado muchísimo en ese sentido. Y se ha dado oportunidad a las mujeres, se ha dado oportunidad a las minorías, se ha prevenido la discriminación LGTBI. Y yo de verdad que lo he experimentado en carnes propias, porque yo entré siendo bastante joven en la empresa y el trato hacia las mujeres era completamente distinto del que es hoy. Entonces, es verdad lo que dices, quizá haya una falta de valores en la sociedad, quizá estemos en un momento complicado desde ese punto de vista, pero no me parece que la empresa privada sea el lugar donde más falten valores éticos en este momento, por lo menos en nuestro país. Había más preguntas, creo, ¿no? Sí, hola, perdón. Utilizando lo que estáis diciendo del tema de la IA y leyendo un poco lo que dice la IA sobre el tema del talento, dice que es la capacidad, aptitud o habilidad especial, ya sea innata o adquirida. Mi pregunta es, la adquirida, digamos que es formación, lógicamente, pero la innata, ¿creéis que se está trabajando lo suficiente, en la edad suficiente para conseguir ese talento innato o no? No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Bueno, yo al menos he querido entenderlo. No sé. Sí. Digo porque yo también doy clases STEM y creo que considero que en esas charlas que tenemos con los estudiantes previos para elegir por dónde van a ir, que nosotros lógicamente pues, les guiamos más hacia la ingeniería, etcétera. No sé si es lo suficiente, por lo que les oigo yo también a ellos. Es decir, tiene una idea de lo que es pues, muy rara, pero de lo que es en cuanto al trabajo futuro, pero no en la habilidad de cada uno. Es decir, en la búsqueda de qué es habilidad para cada uno para buscar ese talento futuro. Entonces, no sé si se está trabajando en una edad los suficientes de temprana o no. A ver, yo creo que la educación desde edades muy tempranas, en años pretéritos o en tiempos pretéritos, esas cualidades o ese talento innato se ha cercenado. No solamente no se ha sacado a la luz, sino que se ha cortado. Yo recuerdo que cuando había un problema puede tener varios métodos para llegar a la solución y si no llegabas a la solución de quien te estaba enseñando por el camino que te decía, estaba mal. Yo creo que, no sé si va en ese sentido su pregunta, ¿no? Yo creo que ahí la educación se ha evolucionado desde edades tempranas. Es decir, ahora no se cercena de esa manera esos talentos innatos. Pero yo creo que tampoco se potencian lo suficiente. Es decir, yo creo que el gran problema de todo esto, cuando hablamos de talento, está muy aguas arriba, lo digo, está en las escuelas, está en los niños de 7 a 10 años. Y ahí yo creo que hay que romper una lanza por los profesores y profesoras que tienen en sus manos ese talento a futuro
y que están también francamente mal pagados. En los países del norte de Europa, esos maestros de los pequeños ganan una pasta y está muy bien que hagan esto porque están sembrando en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que no se está potenciando. No conozco la educación a esos niveles. Yo estoy en el nivel universitario. Y yo creo que sí, que en la universidad cada vez más, una de las ventajas de Bolonia ha sido que cada vez más, lo hablaba con Marta hace un momento, cada vez más les dejamos esos espacios a nuestros estudiantes para que ellos aporten. Cosa que antes no se hacía, porque hay algunas habilidades que no somos capaces de potenciarlas y que existen. Nos limitamos a compartir o a transmitir conocimientos y yo creo que la educación es algo mucho más que transmitir conocimientos. Entre otras cosas, detectar eso. Ese es mi punto de vista. Ahí tenemos mucho que... En mi opinión, el talento es un poliedro con muchas caras, ¿no? Entonces, no tenemos por qué fijarnos solamente en esta cara y desconsiderar el resto de las caras del poliedro. Hace falta una sensibilidad especial por parte de los docentes, evidentemente, pues para identificar esos talentos y para cultivarlo. Entonces, si el trasfondo de tu pregunta era, ¿realmente consideramos que el modelo educativo que tenemos en España es el adecuado para maximizar ese retorno de inversión de la formación de nuestro talento? Tengo que responder, con toda mi pena, que no es el adecuado. Esto se ha compartido, evidentemente, con el ministerio correspondiente, con las consejerías correspondientes. Y hay una conciencia relativa. Esto pues tiene que ver con el comentario que nuestra compañera hacía, ¿no? Hasta qué punto una estructura tan no sé, jerarquizada, ¿no? y tan rígida como es la administración pública acompaña, digamos, esta evolución de las necesidades sociales a través de las empresas. La respuesta claramente es que no. Pero es un reto como sociedad que tenemos que asumir. Al final se trata de, en fin, cualquier pequeño diamante que encuentres tú en tus aulas, ¿no? Hay que identificarlo, hay que recogerlo y hay que pulirlo, porque seguro que será para algo bueno. Eso es lo importante. John. Muchas gracias por vuestra exposición. La verdad es que ha sido muy clara. Me ha gustado mucho lo que estabais comentando de cómo atraer al talento joven, pero bueno, no sé si me vais a por responder. ¿Qué pasa con el talento senior? Y con el edadismo, sobre todo con las mujeres. Pues sí. ¿Qué te voy a decir yo? Que tengo 50 y muchos. Por encima de 50 y 10, digamos, ¿no? Entonces, está claro que hay que respetarlo. No se trata de una rapidez de reacción, una resistencia física o intelectual, sino la grandeza de la diversidad. Ese combinar esos activos que ofrece el talento joven con los activos, a ver los hilos, que ofrece el talento senior. Es muy importante. Al éxito a través de la diversidad. Por supuesto, género, por supuesto, edad, por supuesto, culturas. Eso es fundamental. Entonces, el talento senior hay que cuidarlo como elemento complementario muy importante al talento joven. Por supuesto que siempre habrá alguien que dirá, no, yo tengo 65 y me quiero jubilar. Por supuesto, por supuesto. Pero está claro que tenemos una deuda con nuestra sociedad. De alguna manera, los puntos de vista adquiridos durante los últimos 40 o 45 años, ¿no? Hay que compartirlos. A eso me voy. Todo el conocimiento y la experiencia que ha adquirido una persona que es senior, ¿sí? ¿Qué hacemos con ella? Digamos, entre comillas, que la tiras a la basura porque tiene 50 y... Me parece más lógico lo que estás diciendo, que se enriquezca el junior y a la vez el senior de los conocimientos. Mira, aquí hay un modelo profesional que, al menos en el sur de Europa, está por desarrollar, ¿no? ¿Cómo vinculamos ese talento senior en un marco corporativo, en una estructura corporativa? Con un desempeño conforme lo esperado, pero con unas condiciones que tienen que aportar una flexibilidad, una calidad de vida, perdón por el estereotipo, que también es respetable, por supuesto, pero el foco es que el talento no tiene edad, ¿no? Lo que sí que es fundamental es ese carácter de diversidad que es mandatorio en la gestión del talento. Yo ampliaría algo más. Yo creo que el talento senior en las culturas, como ha dicho Javier, del sur de Europa y en las culturas occidentales en general, se desprecia bastante y es un gran sumidero de talento que me parece horroroso. Decíamos, era una conversación de taxi de esta mañana, que en otras culturas, en la japonesa entre otras, ese talento se ve de otra manera. Yo creo que hay que hacer una transición, y eso es un reto también para la industria,
yo creo que el reto ahora mismo está en que los baby boomers dejemos el sitio y vayamos pasando el testigo a las otras generaciones, pero traspasándolo todo, también el conocimiento y esa expertise. Y eso hay que hacerlo en un periodo de tiempo y teníamos que estar ya funcionando en ello. A mí me gusta hablar mucho del mentoring inverso. Yo creo mucho en el mentorazgo, es decir, pero en el inverso también. Es decir, los senior tenemos mucho que aprender de los junior y viceversa. Y eso hay que hacerlo de una manera absolutamente orquestada. Yo creo que eso las empresas en ese traspaso de papeles tenéis ahí también Hay que trabajar mucho en eso en las empresas y en la sociedad. Y en la sociedad en general, sí, efectivamente. Lo que tú dices es verdad, pero no pasa a las mujeres de 60, pasa a las mujeres de 50. Sí. De hecho, se da una subvención a los mayores de 52 años si no tienen trabajo en España. Entonces, el problema no es que se discrimina a los viejos, es que se empieza a discriminar a partir de los 50 años. Entonces, y lo que estamos comprobando también en Nippon es que hemos contratado a personas más mayores, mujeres más mayores en los últimos años que funcionan fenomenal. Claro. Que funcionan fenomenal. Y otra cosa que nos ha pasado es que vemos estas competiciones que hacen las empresas entre equipos, a ver quién gana un concurso con una mezcla de talentos, y de los equipos que mejor quedan clasificados y los que ganan siempre en estas competiciones que se hacen simulaciones de problemas reales, siempre ganan los equipos con mayor diversidad de personas. Y con mayor diversidad me refiero a personas de edades diferentes, diferencia de género, diferencia de nacionalidades, diferencia de preferencias sexuales, en todo el abanico que es la diversidad en el mundo del trabajo, ¿no? Y por algo lo defienden las empresas, porque como he dicho antes, las empresas están para ganar dinero. ¿Y por qué quieren atraer diversidad? Porque la diversidad funciona en los equipos. Es que realmente funciona. Yo un comentario, porque podríamos estar horas hablando de este tema. Gracias, me habéis hecho disfrutar un montón porque he ido viendo en cada uno de vuestros comentarios 40 años de experiencia en el mundo industrial. Entonces he vivido desde el autoritarismo que estábamos hablando a distintos tipos de liderazgo, que además tienen que ser cambiantes porque depende de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, sí quiero compartir que en estos últimos 30 años todo lo que es pues las reuniones que hacemos para captar gente, las entrevistas, etcétera, ha cambiado radicalmente. Hace 30 años, si estábamos una hora, era 50 horas hablando de candidato o candidata. Podías preguntarle cualquier cosa. Ahora casi no se puede preguntar nada. Ahora es así. Ahora, al menos la experiencia que tengo yo y algunas personas de aquí, es que en una entrevista de una hora estamos 45 o 50 minutos hablando de quiénes somos nosotros. Estamos haciendo la venta. Estamos vendiendo desde el primer día. Y es increíble, cuando acabas la entrevista, las personas te dicen: se me hace muy rara esta entrevista de trabajo porque nunca me han dedicado tanto tiempo a contar cosas de la empresa. Pero no solo lo que hacemos en cuanto a servicios, etcétera, sino todo lo que estamos hablando de sostenibilidad, de aporte a la sociedad. Y entonces, mi experiencia, por lo menos en los últimos años, y hablando de generación Z, la gente que está entrando en la empresa, en la compañía, se está integrando de una forma increíble. Qué bien. Increíble. Entonces, hay cosas que no han cambiado. O sea, los jóvenes de hace 30, de hace 20, de hace 10, tienen una serie de valores que siguen estando ahí, que son los mismos. Quieren ser diferentes, únicos, pero también quieren ser parte de un proyecto. Necesitan seguridad, que se la da el conjunto, pero también necesitan salir a explorar. O sea, hay una serie de cosas que no han cambiado. O sea, nosotros sí que tenemos que cambiar un poco, totalmente de acuerdo con todo lo que habéis hablado en cuanto a cómo atraerles, a cómo vender la empresa, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, ya si hablamos de educación, apaga y vámonos. O sea, si empezamos a desarrollar las inteligencias múltiples del Howard, el desarrollar aquello que de forma natural hace que tengamos talento, porque el talento al final es hacer ciertas cosas mejor que el resto, o sea, tampoco nos vamos a volver locos. O sea, hay muchísimo para hacer. Entonces, bueno, daros las gracias, la enhorabuena. Creo que habéis tocado una serie de teclas que desde mi punto de vista y mi experiencia están bien direccionadas. Y nada, yo creo que hay mucho trabajo y yo he disfrutado mucho
estos años en la industria y espero que bueno, pues sigamos así, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bien.